Hola pioneras, ¿cómo están? Hoy me encuentro entrevistando a una tremenda mujer pionera curicana con 22 años de experiencia en el área educacional. Ella es sostenedora de los colegios Administración y Comercio del Grupo AC. Tenemos ansias de conocer tu historia. Cuéntanos, 22 años de experiencia. 22 años ya de experiencia. ¿Cómo comenzaste? Wow, mira, yo comencé cuando estaba en el colegio con esta idea de emprender, con esta idea de querer hacer algo distinto que me permitiera sacar adelante a mi familia. Siempre fui muy buena para vender lo que se me cruzara por el camino. Esta vez esto del comercio, esto de ofrecer, de vender algo. Siempre emprendedora. Y siempre vendía sándwich. Me acuerdo que nos pillaban en el colegio las profesoras porque hacíamos los sándwiches, teníamos técnicas de marketing en ese tiempo, estrategia de neurociencia, porque pasábamos a recoger los panes y lo preparábamos con mi compañera abajo del escritorio en plena clase, en la primera clase. Imagínate una sala de clase con olor a pan calientito. Entonces al recreo vendíamos, pero todo, venían hasta los profesores a comprar. Vendía pan, vendí sándwich, vendía joyas, vendía ropa interior, o sea, miles de cosas. Siempre fui muy busquilla. Y en este proceso trabajé como 10 años en el área de administración a cargo de personas, pero en otro rubro más bien industriales. Y en una oportunidad, producto de una conversación con unos familiares, ellos estaban emprendiendo una escuela de lenguaje. Y a mí me llamó la atención el proyecto educativo, y recién lo conocí y empecé a investigar qué podía hacer. Me inscribí, me acuerdo, a mi primer curso, que era un curso que duraba un año, que era un postítulo en educación, porque quería saber cómo funcionaba esto. En general, cuando yo ingreso a algún proyecto, me gusta primero saber de qué se trata. Entonces me metí tranquilamente, sin mucha expectativa, y me gustó. Vi que era factible, obviamente que involucraba una inversión tremenda, era la posibilidad de construir yo el proyecto desde el principio era imposible. Entonces, ¿y tenía la inversión? No tenía nada. Como buena emprendedora me tiré a la piscina. Lo que hice fue pedir obviamente crédito con algo de, no sé, era nada, no tenía nada. Yo te diría que todo partí financiando. Mis 2 primeros años fueron complejos, poder sustentar este proyecto. Partí arrendando porque no tenía posibilidades de comprar, y así partí. Tuvimos la buena suerte de que el proyecto en esos años fue muy innovador para ese tiempo. Partimos con 4 salas, me acuerdo, con 4 primeros medios. Se nos llenaron los 4 primeros medios el primer año, y al segundo año duplicamos y ya abrimos para 8 primeros medios. Entonces en el segundo año ya teníamos 12 salas de clase. Y ahí comenzó todo esto. Desde ahí fue crecer, consolidar y crecer, consolidar, crecer, y así ya llevamos hoy día nuestro 4.º colegio. Partimos en el 2004 con el Liceo Técnico Profesional, hoy día Liceo Bicentenario, técnico profesional, que está en Sarmiento. Tenemos también en el 2006 creamos la Escuela Básica de Administración y Comercio, que también está en Sarmiento. En el 2010 creamos este Liceo Bicentenario también. Tenemos 2 de nuestros liceos son bicentenarios. Y el último proyecto fue el que creamos con el Colegio Gran Explorador, que es el que está en el centro. Y ahí en ese proyecto ahora vamos a crecer, si Dios quiere. Ya compramos un terreno para crecer en ese proyecto ya para todos los niveles. Otro gran explorador. Otro gran explorador. Novedades. Sí, es una novedad en realidad. Sí. Lo saben nuestros padres, obviamente, por ahí, pero oficialmente ya lo comunicamos. Estamos en el 2026, ¿cierto? Bueno, empezamos este año, si Dios quiere, la construcción. Debiéramos estar abriendo en 2028. 2028, sí. O sea, no tan a largo plazo. No, si no podemos antes, porque tú tienes que tener los colegios construidos a julio del año siguiente, recepcionados al ministerio para poder partir el año siguiente. Perfecto. Entonces, no tienes mucha posibilidad. No tenemos posibilidad de partir antes. ¿Qué es lo que nos demoramos? Pues tenemos acá en Gran Explorador desde nivel medio mayor hasta kinder, y los papás hace muchos años que nos están pidiendo
empezar a crecer, porque se han tenido que ir. Porque son proyectos distintos, entonces se han tenido que ir en kinder y hoy día ya no tenemos más tiempo, no podemos seguir comprometiéndonos y ya es urgente empezar a crecer. O sea, la misma empresa, te va exigiendo crecer. El mismo negocio, el crecimiento de la demanda. La demanda y los proyectos educativos, porque son un proyecto educativo hermoso, que la gente, que los papás lo quieren, que les ha gustado el proyecto, la innovación, el descubrimiento, los conceptos que desarrollamos, el tipo de metodología, el cariño hacia los niños, el cómo los tratan las educadoras, todo el personal. Todo eso los papás lo valoran, el cuidado de que sus hijos estén bien, que sean cuidados, que sean queridos. Eso lo va valorando el papá y obviamente que no se quiere ir. Y eso nos ha hecho hoy día que esa escuela, a pesar de ser chiquitita, porque tiene 110 niños, también está full a su capacidad, tengamos que crecer. Que esos niños lamentablemente se van llorando, muchos papás agradecidos, pero no los podemos mantener. Entonces ya tenemos que tomar la decisión. Sí. Claudia, y en este camino de éxito, siempre hacia arriba, ¿has tenido momentos en que has dicho, no puedo continuar, me está costando mucho, voy a dejarlo? ¿Has tenido momentos cruciales en que has tenido que tomar la decisión de seguir? O sea, mira, yo te diría que sí, que pueden haber momentos en la vida de los 22 años en donde me he sentido cansada. Yo en general soy de multitarea, o sea, yo puedo estar hablando contigo, pensando en otra cosa y haciendo 20 cosas más. Y como soy súper tecnológica, tú vas a mi oficina y yo tengo 3 pantallas, yo trabajo con 3 computadores, porque lo encuentro muy lento, entonces tengo que tener, mientras estoy haciendo esto acá, estoy acá y estoy acá. Entonces multitarea, tengo mi cabeza siempre llena de cosas, estoy tomando todos los días decisiones a cada rato. Entonces se me fue la pregunta. ¿Qué me hiciste? A mí también. Las dificultades. Las dificultades. Sí, las dificultades y más que nada que me cuentes un momento a lo mejor que en los primeros 2 años dijiste, no tengo plata para esto, no tengo plata. Sí, por supuesto. Ya. Mira, yo te diría que los momentos de mayor dificultad, y creo que son los que a mí me afectan en general, porque yo en general no me afectan muchas cosas, soy bien así como fría, por decirlo así, que uno ha aprendido de a poco a ser un poco más, no tan fría. Es cuando he tenido algunas dificultades con trabajadores. Eso a mí me afecta, en el sentido de que en general siempre he tratado de que las personas estén bien en el lugar en donde están. Yo creo que las personas no pueden ir a sufrir el espacio de trabajo, menos en estos espacios donde tenés 8 horas prácticamente que estás en el trabajo. Y donde le puedes traspasar esa emoción a los niños. O sea, por eso es que para nosotros es súper importante el cuidar a nuestros profes, cuidar a nuestra gente, que estén bien, que estén agradados, porque de verdad cuando han habido situaciones de ese tipo de conflictos laborales, claro, esos han sido difíciles porque yo hago este proyecto y lo he hecho con cariño y lo he hecho con transparencia, súper abierta a todo. Y cuando alguien me ha dicho, oye, necesito un aumento, yo les he explicado en un minuto cuándo se puede sí y cuándo no se puede no. Y con mucha transparencia, mira, perfecto, yo entiendo, a lo mejor es lo que debiera y a mí me gustaría mucho poder tal vez pagarte mucho más, pero el modelo económico no te permite, esto funciona así y tenemos que sustentar este proyecto, bueno, y en miles así de cosas, pero han habido situaciones de ese tipo. Me acuerdo cuando casi recién partimos y producto de que esta escuela, cuando recién partimos, esa fue 2010 me acuerdo, justo nos tocó el terremoto parece que fue. Pero fue una situación que significó que el proyecto no lo recibiera el ministerio y se atrasó. Partimos nosotros con el edificio, todo, partimos con el colegio y nos recepcionaron el proyecto, ponte tú, como en julio. Entonces estuve de marzo a julio sin ingresos, obviamente, pero hubo un conflicto entre ellos, no me puedo acordar en este minuto cuál fue, pero la cosa es que fue difícil porque tuvimos un conflicto con ese colegio, con los profesores. Gracias a Dios, hoy día son las mismas personas que tenemos trabajando, se logró entender. Ellos creo que cada vez se han dado cuenta de que finalmente detrás de todo esto hay una buena intención,
que el cuidado de la gente es genuino, que lo ven. O sea, hoy día mismo tenemos esta actividad de risoterapia donde llevo a los 220 personas a actividades, y eso es una vez al mes. Estamos todos los meses haciendo actividades para cuidarnos. De risoterapia. ¿Cómo es eso? Mira, el año pasado lo hicimos. Nosotros hacemos planes de capacitación anual. Entonces tenemos todos los meses un plan de bienestar en distintas temáticas, desde educación financiera, temas de condición física, porque nosotros entendemos que la salud es integral, por lo tanto se trabajan todos los frentes, lo físico, lo emocional, etc. Entonces, en esta oportunidad, de ahora, nos toca la risoterapia. Así como hemos tenido encuentros deportivos con los docentes, con todo, en realidad con todo el personal. No, es una niña, un profesional que traemos de Santiago. Separamos los grupos en dos porque como somos tantos, son dos grupos de 110 cada uno, y son actividades como un autocuidado. Es lúdico, sí, va en esa línea, en la línea del autocuidado, y en un parar en algún minuto, porque ellos están todo el día trabajando, pues estamos todo el día conectados trabajando, y estos son como esos momentos de cariño, de cuidado. Tratamos de hacerlo a lo menos una vez al mes. Ya, perfecto. Sí. Y eso es todo también desde su parte hacia los trabajadores. Por supuesto, o sea, nadie nos obliga a tener sistemas de este tipo. O sea, mira, nosotros hacemos evaluación de desempeño por competencia, hacemos evaluaciones de clima laboral, pero lo hacemos porque nos interesa saber cómo están. ¿Para qué? Para levantar planes de mejora, porque puede haber que en momentos de dificultad o frente a cualquier cosa no lo lleguemos a detectar. Nosotros estamos en una unidad centralizada, entonces no toda la información llega. ¿Cuál es la manera, el conducto, la forma que hemos encontrado de conocer la realidad de cada uno de los establecimientos? A través de encuestas, a través de distintos instrumentos que nos permiten estar al día con lo que está pasando, y no con el fin de buscar un culpable frente a una situación que pueda estar dándose, sino que con el fin de mejorar. Siempre ese es el fin, o sea, detectar dónde está el foco, arreglarlo, mejorar, y así. Un pasito todos los días. Para ir construyendo. Exactamente. Eso te diría yo que ha sido como lo más complejo, me acuerdo en el año 2010. Bueno, y la situación que tuvimos, que te conté de cuando partimos en el año 2004, estuvimos 2 años en otro edificio, y bueno, como no fue tan bien, la persona que nos arrendaba quiso quedarse con la escuela y entre comillas nos obligó a irnos de ahí. Y ahí fue cuando nos compramos en Sarmiento y nos quedamos, y hoy día está ahí el proyecto. Pero fue difícil porque imagínate tú, estábamos partiendo, yo en ese tiempo, yo era separada en esos años, y yo todo lo que estaba haciendo era siempre en la búsqueda de poder asegurarle una mejor calidad de vida a mis hijas. Y felices porque nos estaba yendo bien. Imagínate, el segundo año a duplicarnos a 12 salas, y cuando de repente sale esto de que nos querían echar, se me fue el mundo abajo. O sea, todo esto que yo estaba viendo que sí era y que iba a poder ser, se me caía de un día para otro. ¿Y cuál fue el motor que la levantó cuando usted dijo ya no? No, mira, yo te diría que el motor principal siempre fueron mi hija. Ya. Siempre yo quise tratar de mejorar la calidad de mi hija. Por lo tanto, era mi foco, y yo quería emprender, quería tener un proyecto que dejara huellas. Y ese fue mi foco, y ese fue mi objetivo, y seguimos y luchamos y tuvimos la fortaleza, porque yo creo que este mundo es redondito, y cuando uno actúa mal las cosas se devuelven, y cuando uno actúa bien también. Por lo tanto, siempre trabajando desde la honestidad, de ser buena persona, porque uno no sabe, hoy día yo estoy aquí, mañana no sé. Entonces uno no puede ir por la vida pasando a llevar a las demás personas. Somos todos gente. He aprendido en el tiempo también a entender que no todos tenemos el mismo conocimiento, por lo tanto, no tener el mismo conocimiento, no todos sabemos muchas cosas, o muchas veces juzgamos o no entendemos por qué alguien no sabe hacer algo o no lo hace bien, pero son contextos, son realidades distintas. Uno no puede medir a alguien porque, no sé, pues no sabe barrer. Sí, pero es que a lo mejor nunca en su vida barrió. Y eso llevado a cualquier tema. ¿Te fijas? Nos pasa siempre. Claudia, ¿qué le dirías a esas pioneras o que quieren ser pioneras, que tienen la idea pero que no se atreven? ¿Qué consejo les darías? Bueno, primero que definan bien lo que quieren, que definan un objetivo y que se la jueguen al 100% por ese objetivo.
que no decaigan frente a la primera situación que puedan encontrar de problemas, que estén claros que lo más probable es que no les resulte y que probablemente va a ser no solo una vez, sino que más de una vez, 2, 3 veces probablemente puede que no resulte, pero va a llegar un minuto en que sí va a resultar. Por lo tanto, que crean en sus capacidades y que sigan adelante. No, a ver, es importante primero querer uno el proyecto y conocerlo, hacerlo, quererlo, amarlo, por decirlo de alguna manera, pero también cuando ese proyecto no funciona después de un tiempo, también hay que aprender a dejarlo. Suelta. Aprender a soltar. Sí, porque también hay situaciones en las cuales a veces nos enamoramos de proyectos que no son viables y finalmente a veces no tomamos decisiones en el tiempo. Entonces hay que ser como bien objetivo, bien frío, por decirlo así, con la cabeza fría y tomar. Hay que luchar, hay que insistir, no dejar que el resto te diga, oye, no te va a funcionar o la gente no va a querer. Al principio hay mucho de instinto, al principio. Después con el tiempo también profesionalizar cada área, siempre estar en la búsqueda de la mejora, siempre estar en la consulta de cómo lo hago mejor, generar diferencias en el negocio, porque todos o muchas veces muchos ofrecemos lo mismo. Y es la diferenciación la que nos va a permitir ser un proyecto exitoso, tener un proyecto exitoso. Es la diferenciación la que nos va a permitir sostenernos en el tiempo. Porque siempre vamos a tener competencia, pero uno tiene que aprender a vivir de la competencia, tiene que respetar su competencia, pero también tiene que hacerlo bien y seguir. Yo diría que eso. Y lo demás sin miedo nomás. Sin miedo. Atrévete. Tirarse a la piscina, hay que ser valiente. Los emprendedores son valientes. No me imagino un emprendedor, es que no existe, no creo que no existe. Para ser emprendedor hay que ser valiente, porque muchas veces te va a tocar estar solo, muchas veces te vas a sentir solo, muchas veces vas a tener que tomar decisiones solo y queramos o no queramos, finalmente somos nosotros los únicos o los mayores interesados de que este proyecto y esto se va a mover a la medida que tú te muevas. O sea, tú puedes tener muy buenas personas que quieren estar contigo en tu proyecto, pero a las 5 de la tarde se van a ir a su casa. Y quien va a seguir dándole vuelta a esto va a ser tú. Entonces, ¿quién va a lograr efectivamente que esto cambie o se instale o que realmente funcione? Va a ser la perseverancia primero de uno. ¿Es un camino un poco solo? Sí. Sí. Hay momentos. A mí me pasa de repente con mis directores que les toca un poco bailar con la fea, como les digo yo, porque a veces ellos también tienen mucho que decidir, les toca a veces estar... Pero la vida del líder es así. Yo te diría que en general los líderes que les toca tomar decisiones importantes, es una cosa de estar solo en muchos momentos. Es un camino solitario. Sí. O sea, igual uno trabaja mucho en equipo, trabaja con muchas personas, pero hay minutos en que sí, cuando hay dificultades. Me acuerdo una vez en el año, creo que fue antes de la pandemia, justo en la pandemia, fue en la época de la pandemia, que ahí es la primera vez que me pasaba que me funaron a mí por las redes sociales, porque en ese minuto, y la verdad que nunca tuve oportunidad como de contar esa historia, en ese tiempo estaba todo esto de los despidos por el tema del teletrabajo, o sea, por el tema del COVID. Y obviamente era súper mal mirado que tú terminaras despidiendo a la gente, ¿cierto? Bueno, ¿qué me pasó a mí? Yo tenía en ese minuto 3, 4 colegios, incluido Gran Explorador en esos años. Estábamos recién partiendo con Gran Explorador. Y mi pregunta fue, dije yo, a ver, ¿mantengo Gran Explorador y me va a significar sacrificar a todos los demás profesores de los demás establecimientos o tomo la decisión a pesar de todo lo que venga? Y tuve que tomar la decisión de cerrar esa escuela, de despedir a las personas con todos sus años de servicio, con lo que llevan como 3 años, creo, con su pago como corresponde, todo. Pero me funaron en las redes sociales.
Me funaron ¿Y cómo fue eso? porque fui la diabólica que echó a estas profesoras en ese minuto cuando era en pandemia, complejo. Pero yo puse en la balanza, dije, sacrifico todo mi proyecto y dejo a los 180 demás o otros profesores, o sea, me arriesgo en que esto me lleve a mí y a todos mis demás proyectos en la bola hacia el fracaso, hacia no poder financiarlo, no poder pagarlo, o tomo esta decisión que va a ser dura, que no va a ser bien vista, pero que finalmente el bien mayor iba a ser lo que hoy día podemos tener. Los 220 trabajadores que hoy día tienen. Exactamente. Entonces, ese tipo de decisiones son difíciles, son decisiones que se toman solo y obviamente te funan a ti, a nadie más. Y yo les digo hoy día, porque a veces les toca a los directores también, que los funan por distintas cuestiones. Digo, mira, si no te funan, no eres nadie. Les digo yo, para subirle el ánimo. Tienes club de fans. Sí. Así es, gente que está preocupada por ti. Exacto. A alguien le importa. No, pero uno ya después aprende a vivir con ese tipo de cosas y al final tú nunca vas a poder ser monedita de oro para todo el mundo. Uno sabe que ha hecho cosas bien, también ha hecho cosas mal, y donde me he equivocado también he tratado de pedir las disculpas, pero también yo creo que en la raya por la suma creo que ha funcionado o hecho cosas más buenas que hoy día nos permiten que también valoren nuestros colegios. Que haya niños que se estén formando integralmente, que haya fuentes laborales, porque también, o sea, tener una empresa significa tener 220 familias. Exacto. Que se sustentan de este trabajo. Claro. Entonces no es menor. No, no es menor. Y te aplaudo. Y súmale a eso, o sea, este trabajo que tú haces con tu gente, súmale a eso que en el caso de nosotros tenemos la fortaleza o tenemos la ventaja de que además impactamos en las familias, impactamos en mucha más gente. O sea, esto tú lo amplificas a 5.000 personas, fácil, porque también cada niño, cada trabajo que hace cada profesor baja una familia, 45 familias, cursos que son súper numerosos. Entonces el impacto del proyecto en sí es mucho más que solo 200 personas. ¿Y ese corazoncito se emociona al pensar en ese impacto de 5.000 familias, sí, 5.000 personas? O sea, ¿sí? Yo soy llorona, soy súper llorona, tú me verás, pero soy llorona. Y estuve de cumpleaños el 19, hace poquito. ¡Feliz cumpleaños! Y el día lunes, mi equipo de Casa Central me habían esperado, por sorpresa, me esperaron con dos cosas que fueron muy bonitas para mí. Con un video que me hicieron en donde salían los niños, salían los profesores, salía todo el mundo como dando las gracias. Y la verdad que nosotros siempre hacemos muchas cosas para agradecer, para reconocer a nuestro personal, a todo, pero pocas veces alguien se detiene como a darte las gracias. Y yo digo, bueno, si, yo no estoy para eso. O sea, es parte del cargo solitario, claro. Entonces me gustó mucho que hicieron este video y me pusieron uno también junto con eso para llegar a esto, me pusieron letreritos, así como que fue haciendo un camino, como leyendo y todo. Y en ese proceso terminé el camino llorando, porque cada una de las cosas que me decían, yo decía, wow, esto en realidad uno lo ve, tú te levantas todos los días y trabajas todos los días, y a veces uno no alcanza a dimensionar. Y me ha pasado, creo que 2 o 3 veces ya, con alumnos adultos que me he topado por la calle, y me dice, tía, ¿se acuerda usted cuando, no sé, usted me ayudó con tal cosa, no sé, le compré un par de zapatos, no sé, el pasaje, no sé, cualquier cosita así de ese tipo? Y la verdad que yo no me acordaba, pues. Y claro, pero él se acordaba, entonces dijo, mira el impacto de aquello que de repente uno hace y que como lo hace siempre, a lo mejor no es tan, para uno no lo alcanza a notar, pero lo significativo que era para la otra persona. Y quien puede marcar un antes y un después en su vida. Sí, nosotros tenemos un premio que se llama el Espíritu AC. Y ese premio significa que se elige, los docentes, las comunidades, eligen a un alumno de 4º medio que egresa y yo lo mando a Estados Unidos a estudiar inglés por un mes con todos los gastos gratis, o sea, todos los gastos pagados. Y eso lleva un premio que hoy día todo el mundo... ¡Tremendo! O sea, que todos... Puedo, yo también, yo quiero. Yo quiero. O sea, y ahí voy a la línea de los pioneros, porque la verdad que creo que no hay ningún colegio aquí en Curicó, por lo menos que yo sepa, que entrega este premio. Entonces, súper esperado, lo hemos llevado a China, lo hemos llevado a Canadá, los últimos viajes han sido a Canadá, lo hemos llevado a Estados Unidos, a distintos lugares, todos los años llevo 2 niños. ¿Y
qué requisitos para postularnos. Bueno, como dice el premio, espíritu hacer. Los profesores también quieren ir. Sí, me imagino. Espíritu hacer. Es justamente ese sello que queremos nosotros. Los valores, me imagino. Valores, es el integral. Un niño que le vaya bien en términos de nota, no el mejor, no, es el niño integral, aquel niño que es buen compañero, que es líder, aquel niño que también apoya sin interés, tiene que reunir varias competencias conductuales y además académicas para que postulen y ahí luego los equipos directivos eligen. Yo no participo en la elección, pero sí participo en la entrega obviamente del premio y en ayudarlo después a viajar y todo eso. Y los papás muy agradecidos. O sea, es muy emocionante cuando se entregan esos premios porque los papás están ahí en la licenciatura, entonces nadie sabe quién es, nadie sabe quién es el elegido, entonces se nombra y los papás lloran. Los niños. Qué emocionante. Es muy lindo. Y qué linda iniciativa. Muy lindo, muy lindo. Sí, y qué importante también inculcar el apoyar desinteresadamente, porque tú dices, se premia a ese alumno integral que ayuda sin esperar nada a cambio. En una sociedad hoy que es, ¿y yo qué gano? Claro. Porque tú te fijas, pides algo, ¿y yo qué gano? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Te ha pasado? Sí, por supuesto. Sí. Muchas veces, o sea, generalmente en todas estas negociaciones que uno hace de repente, siempre está ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? Bueno, y lo importante es tener súper claro el propósito, porque en la medida que tú tienes claro el propósito, también tú vas involucrando a la gente en este proyecto. Porque una cosa es qué gano, pero también está la otra parte que tiene que ver con la espiritualidad, con el ser mejor persona, el involucrarte, el compromiso que significa con la realidad de los cabros, los niños. Yo siempre digo a los profes, ustedes tienen una tremenda responsabilidad porque está en ustedes generar este impacto y los niños, o sea, tú podías un niño, o sea, yo digo, a ver, acuérdate, ¿quién no se acuerda de un profesor cuando era chico? Y la capacidad que pueden tener de dejarlos con un buen recuerdo o no tan buen recuerdo es enorme. Tú puedes cambiar la realidad de un niño. O de decir, esa profesora, esa directora creyó en mí. Exacto. Y como creyó en mí, yo también creí en mí y pude avanzar. Exactamente. Sobre todo cuando el origen es más vulnerable. Así es. Sí. De hecho, yo te diría que ese ese fue uno de los primeros elementos de cuando yo inicié el proyecto. Yo siempre quise iniciar un proyecto que viniera a hacer un aporte a la sociedad. Y nuestras escuelas son gratuitas. Y yo hago todos los días un esfuerzo porque todo lo que se entregue aquí sea de calidad en la medida de lo que el recurso nos permite. Pero trato de generar oportunidades que yo sé, porque sé que la educación es la forma de cambiar la realidad. Y hoy día estamos insertos en sectores bien complejos y donde nuestras escuelas son la oportunidad real que tiene el niño de poder cambiar su realidad porque viene de repente de familias no tan bien constituidas, con casos complejos de vulneración y llegan a este oasis donde los quieren, donde los cuidan y además los desarrollan, los forman. Y ese es mi sueño, o sea, para eso trabajamos. Qué bonito y qué importante. Porque cuando uno también viene de abajo, de origen humilde, sabe todo lo que cuesta y sabe lo importante que es que alguien te apoye y que crea en ti. Así es. Es solo eso, creer en ti. Así es, sí, así es. Yo tengo muy buenos recuerdos porque cuando yo fui también escolar, me acuerdo mucho de mi profesora que me ayudó porque a mí se me ocurrió salir con 2 títulos, entonces estaba justo embarazada cuando me tocó el último año, en esos años, quinto medio era el último año, y ella me ayudó. Yo le agradezco a ella hasta el día de hoy que me permitió titularme, y era un título técnico profesional. Y que fue también mi proyecto de la Escuela del Liceo del Bicentenario de Sarmiento, es Colegio Técnico Profesional, y yo sé, porque yo soy carne viva, que este paso o este primer estudio de formación técnico profesional te puede abrir las puertas para seguir estudiando o seguir desarrollándote. O sea, yo trabajé 10 años sin tener mayor formación que los estudios técnico profesionales. Después me fui formando y hoy día tengo muchas más cosas en el cuerpo.
en términos de educación, pero me permitió a mí cambiar en realidad. O sea, partí con estos estudios básicos, que era lo que podía, porque económicamente no podíamos otra cosa, pero pude partir, por lo tanto es factible. Si pude yo, ¿por qué no pueden los demás? Claudia, quiero agradecer tu disposición, contarnos tu historia emocionante, bonita, y de verdad gracias por querer dejar huella. Es súper importante hoy día encontrar gente que sí deja huella en las demás personas. Así que muchas gracias por esta entrevista, por habernos hecho espacio en tu agenda, y ha sido un agrado conocerte. Muchas gracias a ti, para mí también obviamente ha sido un agrado. Bueno, y como te decía, yo aquí estoy abierta y me encanta crear, me encanta generar oportunidades, y en la medida que podamos apoyar a los emprendedores, a las mujeres emprendedoras sobre todo, yo estoy 100% disponible. Muchas gracias. Te voy a dar un abrazo. Gracias.